De no haber sido así, los descubrimientos que hizo mientras avanzaba valerosamente le habrían hecho retroceder hasta el refugio relativamente seguro de su tienda. En vez de apretar el rifle en sus manos y encomendarse a Dios con el pensamiento, lo primero que observó fue que los dos rastros habían sufrido una transformación, y esa transformación, por lo que se refería a las huellas del hombre, era ciertamente aterradora. Al principio lo notó en las huellas más grandes y se quedó un buen rato sin poder creer lo que veía en sus ojos. Eran las hojas caídas que producían extraños efectos de sombra, o tal vez la nieve, seca y espolvoreada, como harina de arroz por los bordes. ¿Era responsable del efecto aquel? ¿O se trataba efectivamente de que las huellas habían adquirido un ligero matiz coloreado? Lo innegable era que las pisadas del animal tenían un tinte rojizo y misterioso, que más parecía debido a un efecto de luz que a una sustancia que impregnara la nieve, y a medida que avanzaba se hacía más intenso aquel matiz encendido que venía a añadir un toque nuevo y horrible a la situación. Pero cuando, completamente perplejo, se fijó en las huellas del hombre por ver si presentaban la misma coloración, observó que, entre tanto, éstas habían experimentado un cambio infinitamente peor. Durante el último centenar de metros más o menos, habían comenzado a parecerse a las huellas del animal. El cambio era imperceptible, pero inequívoco. No se podía apreciar dónde comenzaba el resultado. De todos modos, estaba fuera de duda. Más pequeñas, más recortadas, moldeadas con mayor nitidez. Las huellas del hombre constituían ahora, sin embargo, un duplicado casi exacto de las otras. Así pues, los pies que las habían grabado se habían transformado también al darse cuenta de lo que esto significaba. Sintió una sensación de repugnancia y terror. Por primera vez Simpson dudó, después avergonzado de su indecisión. Corrió unos cuantos pasos más, un poco más allá se detuvo en seco. Allí mismo terminaban todas las señales. Los dos rastros acababan de repente. Buscó inútilmente en un radio de 100 metros o más, pero no encontró el menor indicio de huellas. No había nada. Precisamente allí los árboles se espesaban bastante. Se trataba de enormes cedros y abetos. No había monte bajo. Permaneció un rato mirando alrededor, completamente turbado, sin saber qué pensar. Luego se puso a buscar con empeñada insistencia, pero siempre llegaba al mismo resultado: nada. Los pies que se habían marcado en la superficie de la nieve hasta allí parecían ahora haber dejado de tocar el suelo. En ese instante de angustia y confusión sintió como el terror se le enroscaba en el corazón, dejándole totalmente paralizado. Todo el tiempo había estado temiendo que sucediera, y sucedió. Allí arriba, muy lejos, debilitada por la altura y la distancia, singularmente quejumbrosa y apagada, oyó la plañidera voz de Défago, su guía. Cayó sobre él un cielo invernal y tranquilo, y despertó en él un terror jamás rebasado. El rifle le resbaló de las manos durante un segundo. Permaneció inmóvil donde estaba, escuchando con todo su ser. Después se retiró tambaleante hasta el árbol más cercano y se apoyó en él. Deshecho e incapaz de razonar, en aquel momento, aquella le parecía la experiencia más aniquiladora del mundo. Se le había quedado el corazón vacío de todo sentimiento, tal como si se le hubiera secado. ¡Ah, qué altura abrasadora! ¡Ay, mis pies de fuego, mis pies candentes! Oyó que imploraba la angustiada voz del guía, con un acento de súplica indescriptible.
Después el silencio volvió a reinar entre los árboles. Y Simpson, una vez recobrada la conciencia de sí, se dio cuenta de que estaba corriendo de un lado para otro, gritando, tropezando con las raíces y las piedras, buscando desenfrenadamente al que llamaba. Rasgóse el velo de recuerdos y emociones con que la experiencia veía habitualmente los acontecimientos, y medio enloquecido, forjó visiones que llenaron de terror sus ojos, su corazón y su alma. ¿Por qué? Con aquella voz lejana le había llamado el pánico de la selva, el poder de la indómita lejanía, de hechizo de la desolación que aniquila. En aquel momento se le revelaron todos los suplicios de un ser irremisiblemente perdido que sufría la fatiga y el placer del alma que ha llegado a la soledad final por las oscuras nieblas de sus pensamientos como una llama. Pasó fugaz la visión de Défago, eternamente perseguido, acosado por toda la inmensidad celeste de aquellos bosques antiquísimos. Le pareció que transcurría una eternidad y, en el caos de sus desorganizadas sensaciones, no consiguió encontrar nada que aferrarse por un momento y pensar. El grito no se repitió, sus propias llamadas no tuvieron respuesta. Las fuerzas inescrutables de la naturaleza salvaje habían llamado a su víctima con voz inapelable y la habían atenazado. Sin embargo, aún continuó buscando y llamando durante unas 4 horas, por lo menos, puesto que ya era casi de noche cuando decidió, por fin, abandonar tan inútil persecución y regresar al campamento a orillas del lago, de las 50 islas. De todos modos se marchaba de mala gana. Aquella voz implorante resonaba aún más en sus oídos. Le costó trabajo encontrar el rifle y la pista de regreso. La necesidad de concentrarse en la tarea de seguir los árboles mal marcados y un hambre voraz que le roía las tripas le ayudaron a apartar su mente de lo ocurrido. De no haber sido así, él mismo admite que su extravío le habría acarreado peores consecuencias. Gradualmente las dificultades concretas del momento le devolvieron a su ser. No tardó en recuperar el equilibrio de sus nervios. No obstante, durante toda la marcha, a través de las sombras crecientes, se sintió miserablemente perseguido. Oía innumerables ruidos de pasos que le seguían, voces que querían y hablaban por lo bajo, y veía figuras agazapadas tras los árboles y las rocas, haciéndose señas unas a otras como para atacarle a un tiempo, en el instante en que pasara. El rumor, el viento le hizo dar un respingo y detenerse a escuchar. Caminó furtivamente tratando de ocultar su presencia, haciendo el menor ruido posible. Las sombras de los árboles que hasta entonces le protegían o le cubrían se volvían ahora amenazadoras, inquietantes, y la confusión de su mente, asustada, le hacía sentir una multitud de posibilidades, tanto más siniestras cuanto más oscuras. El presentimiento de un destino fatal acechaba detrás de cada uno de los acontecimientos que acababan de suceder. Fue realmente admirable el modo como salió airoso al final. ¿Acaso hombres de madura experiencia hubieran fracasado en esta prueba? Consiguió dominarse bastante bien y pensó en todo, como demuestra su plan de acción, puesto que no tenía sueño en absoluto y caminaba siguiendo un rastro invisible en total oscuridad. Se sentó a pasar la noche, rifle en mano, delante de una hoguera que ni por un momento dejó de alimentar. El rigor de aquella vigilancia dejó marcado su espíritu para siempre, pero la llevó a cabo con éxito, y a las primeras claridades del día emprendió el viaje de regreso en busca de ayuda. Como la vez anterior, dejó una nota escrita en la que explicaba su ausencia e indicaba también dónde dejaba un depósito de abundantes provisiones y cerillas.
aunque no esperaba que lo encontrase en manos humanas. Sería por sí misma una historia digna de contarse, la manera como Simpson encontró el camino, solo, a través del lago y del bosque. Oírsela a él es conocer las apasionada soledad de espíritus que puede sentir un hombre cuando la naturaleza salvaje lo tiene en el hueco de su mano ilimitada y se ríe de él. Es también admirar su voluntad inquebrantable. No reclama para sí ningún mérito. Confiesa que seguía maquinalmente y sin pensar el rastro casi invisible, y esto indudablemente es verdad. Confiaba en la guía inconsistente de la razón, que es el instinto. Tal vez le ayudará también cierto sentido de orientación, con tan desarrollado en los animales y en el hombre primitivo. El caso es que, a través de toda aquella enmarañada región, consiguió llegar al sitio donde Défago casi 3 días antes había escondido la canoa con estas palabras: cruzar el lago todo recto hacia el sol hasta dar con el campamento. No había sol de ninguna clase, pero se ayudó con la brújula como Dios le dio a entender, y cubrió los últimos 20 kilómetros de su viaje a bordo de la frágil piragua, con una inmensa sensación de alivio al dejar atrás por fin el bosque interminable. Por fortuna el agua estaba tranquila. Enfiló proa al centro del lago en vez de costear, y tuvo la suerte además de que los otros estuvieran ya de regreso. La luz de la hoguera le proporcionó un punto de referencia, sin el cual habría perdido toda la noche para encontrar el campamento. De todos modos, era cerca de medianoche cuando su canoa rozó la arena de la ensenada. Hank, Punk y su tío, despertados por sus gritos, se echaron a correr, y viéndole cansado y deshecho, le ayudaron a abrirse camino por las rocas hasta el fuego casi apagado. Con esto concluimos la parte número 6, me parece, 6 o 7, de el relato de El Wendigo. Sin más que agregar, me despido y muchas gracias por escucharme. Soy su amigo César Feria. Buenas noches y hasta la próxima.